Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, voy a usar la pantalla. Y vamos en esta mañana, hermanos, rápidamente o lo mejor posible, a ver este pasaje que tiene que ver con los diáconos. Este pasaje del libro de Hechos que tiene que ver con los diáconos. Hechos capítulo 6, por favor, lo voy a leer en nuestras Biblias. Después voy a orar y comenzamos. Hechos capítulo 6, por favor, en nuestras Biblias. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos 6, versículos 1 al 7. Sígame con su vista, por favor. Dice la Escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por los maestros nuevamente. Gracias también por Samuel y Celeste. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto, Señor, porque no nada más fueron alumnos, sino también son amigos y tíos de mis hijos. Y te doy muchas gracias, Señor, por dirigirles en este ministerio. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos en glorificarte. Ayúdanos en predicar el Evangelio. Ayúdanos en hacer discípulos. Y ayúdanos en llevar tu palabra a cada rincón de este planeta, Padre, por favor. Te lo suplicamos. Ayúdanos que cada persona en este planeta pueda conocer del Señor Jesús y del único Dios verdadero. Ayúdanos hoy también en la predicación que vamos a hablar, Señor. Dame gracia y dame transparencia para hablar sobre los diáconos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como tenemos aquí en la diapositiva, solamente existen 2 pasajes extensos, y por extensos quiero decir de más de un versículo, que tratan sobre los diáconos. Es Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, que es el que leímos, y es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Y esos son los únicos capítulos extensos que hablan sobre los diáconos. Ahora, hermanos, he traído este tema por la siguiente razón, hermanos. Y encontré esa foto en mis archivos, hermanos, y casi lloro yo. Déjame hacer un resumen. En noviembre, diciembre del 2021, el pastor Tavo compartió su carga y llamamiento para salir de la iglesia y pastorar la iglesia Bautista Oreb en Navolato, Sinaloa. Yo creo que algunos todavía lo recuerdan con dolor. En esa ocasión, hablando previamente conmigo, renunció a la iglesia y me propuso como futuro pastor de la iglesia Bautista Cordero de Dios. Durante los primeros 6 meses, hermanos, del 2022, estuvimos trabajando juntos en el manual de la membresía. Si usted se acuerda, trabajamos juntos por 6 meses en el manual de la membresía hasta llegar en agosto del 2022, donde se renovó oficialmente la membresía. En ese agosto del 2002, hermanos, las opciones que la iglesia tenía era aceptarme a mí como pastor interino o aceptarme a mí como el pastor titular de esta iglesia. Solamente que cuando la iglesia votara, iba a considerar, hermanos, que yo había sido aceptado en el programa de doctorado de la Universidad de Bob Jones en ese mismo enero del 2022. También la iglesia iba a aceptarme con el puesto de decano académico y maestro de tiempo completo en el Instituto Bíblico.
sin contar mis responsabilidades como esposo y padre. Hermanos, la iglesia votó. Y en agosto del 2022 la iglesia votó que yo fuera el pastor titular. En septiembre hice un examen de ordenación y con aprobación de los pastores y la iglesia fui ordenado al ministerio. Y esas son las fotos que tengo ahí. No sé si usted se acuerda, ¿verdad? Yo me acuerdo que fue largo. En octubre del 2022 despedimos a la familia Dávalos Robles. Y en octubre, hermanos, me instalaron como pastor de esta iglesia. Este año voy a cumplir 4 años como pastor en octubre. Y quiero decirle que ha sido una bendición para mí ser el pastor de la Iglesia Bautista Cordero de Dios. Cuando me preguntan a mí cómo me va con la iglesia, a mí me ha ido bien. No sé a ustedes. Pero a mí me ha ido muy bien, hermanos. Pero una de las cosas, hermanos, que tengo que admitir es que en la situación que Dios todavía me tiene, me es muy difícil abarcar muchas áreas. Y hermanos, no como remordimiento, pero sí públicamente tengo que decir que quiero pedirle perdón porque no siempre alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer. No siempre alcanzo a ir al hospital cuando una hermana necesita que vaya yo al hospital. No siempre alcanzo a visitar a alguien enfermo, orar por alguien enfermo. Y tengo en el corazón, hermanos, que no siempre he podido ir con las personas cuando tengo que ir. No siempre hemos podido juntar una despensa o repartir una despensa. No siempre puedo organizar un aniversario ni una salida. Y no puedo organizar, hermanos, una salida de los varones aquí, ¿no? Y hermanos, tengo que decir que no puedo. Pero la Biblia, hermanos, presenta una solución para una situación con la que yo estoy. Junto con eso, hermanos, quiero decirles que con el favor de Dios yo espero y con sus oraciones y su apoyo, si Dios permite, me gustaría hacer en los próximos semanas, los próximos meses, mi examen de alemán. Necesito presentar un examen de alemán y después necesito estudiar intensamente para tomar unos exámenes comprensivos, que es casi, hermanos, como la segunda parte para mi programa doctoral. Después de eso tengo que escribir una disertación y terminaré el programa de doctorado que comencé en el 2022. Hermanos, de los 10 años límite de un programa de doctorado, ya llevo 5. Y no sé qué Dios quiere hacer. Pero sospecho que quiere que termine. Y me he encontrado en la encrucijada que, ¿cómo voy a terminar? Teniendo una esposa, unos hijos, una iglesia y un instituto. Y de nuevo, hermanos, creo que Dios tiene la respuesta en el método que Él planeó. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, ha sido de tremenda ayuda para mí, porque es la voluntad de Dios, hermanos, que la iglesia tenga diáconos. Es la voluntad de Dios que la iglesia tenga personas que ayuden a la iglesia y sirvan a la iglesia con las necesidades que muchas veces el pastor o los pastores no alcanzamos. Y esto es lo que quiero enseñar en esta mañana, hermanos, brevemente. Este es el pasaje que leímos, hermanos. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, esta es otra Biblia, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. La palabra distribución, la palabra servir, y luego más adelante vamos a ver en otro versículo 3, la palabra ministerio, hermanos, es la palabra griega que habla de los diáconos. Aunque en este pasaje nunca se les designa a estas personas diáconos, la palabra diácono aparece 3 veces en este pasaje, y por eso podemos decir, hermanos, que este es un pasaje que habla de los diáconos. Ahora, hermanos, ¿por qué surgió la necesidad de instalar diáconos en la iglesia primitiva? ¿Cuál fue la necesidad de los diáconos en la iglesia primitiva? Y mire, por favor, para pensar brevemente. Hermanos, los discípulos crecieron rápido en la iglesia primitiva. Leemos en Hechos 1:15,
En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo había pasado 40 días después de la resurrección con los discípulos. El Señor les dijo, ¿verdad?, que se quedaran en Jerusalén 10 días para que iniciara el Pentecostés. Cuando el libro de Hechos comienza, Lucas nos describe que la cantidad de discípulos son 120 hermanos que están ahí, están orando. En esos 120 van a reemplazar a Judas, ¿se acuerda? Reemplazan a Judas. Y de ahí, hermanos, vemos que el Pentecostés sucede. El derramamiento del Espíritu Santo viene sobre los discípulos y todo lo que el hermano Samuel enseñó en la escuela dominical sucede. Los discípulos, creemos estos 120 o más, comienzan a predicar el evangelio en las lenguas nativas de los judíos. Hermanos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés era una fiesta para puros judíos o prosélitos judíos, ¿ok? Aquellos que habían adquirido, no era para gentiles. Y lo que vemos aquí es lo que dijo el hermano Samuel. Había judíos, pero que habían nacido en otro país, que su lengua materna era otra lengua materna, que su cultura era otra cultura, pero habían venido. Hermanos, le acabo de preguntar a Gemini, porque yo tenía pregunta que surgió ahí en la escuela dominical, ¿cuántas personas más o menos llegaban para estas fiestas? Y la inteligencia artificial dice que llegaban 200,000 personas para estas fiestas, hermanos. 200,000 personas. Y yo pensé dentro de mí mismo, ni que fuera mundial. Pero eran 200,000 personas. Ahora, ¿por qué quiero que tenga esto en mente? Porque, hermanos, para Hechos capítulo 2, después de la primera predicación de Pedro, crecieron enormemente. Dice la escritura en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Hermanos, esta iglesia y este grupo de discípulos creció en un instante de 120 a 3,000 personas. Después del derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio en los idiomas de la gente. Ahora, hermanos, para nosotros eso es mucho, pero en el porcentaje estamos hablando que esto es 1.5% de todos los peregrinos a Jerusalén. Entonces, es una gran cantidad, pero todavía hace falta mucho trabajo. Hermanos, después de la segunda predicación de Pedro, usted conoce, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, de nuevo, en espacio de días, estamos hablando que la iglesia creció de 120 personas a alrededor de 8,000 personas. Los primeros discípulos en espacio de unas semanas, hermanos, crecieron a 8,000 personas. Ahora, hermanos, ¿qué implica tener una congregación de 8,000 personas? ¿Qué implica que muchas de esas personas vienen de otros países? Muchos venían para la fiesta de la Pascua, quien tenía más ahorros se quedaba y continuaba hasta el Pentecostés, si no, como dice el hermano, como decía el hermano, a veces tenían que escoger cierta fiesta, porque hacer un viaje no era barato. Entonces, ¿qué implica que muchas de estas personas vienen, se quedan, escuchan el Evangelio y comienzan a reunirse cada día y los apóstoles empiezan a enseñar? ¿Por qué? Porque tienen que regresar a sus países. Estos no son de Jerusalén, estos son judíos que vienen de los extremos del mundo romano. ¿Y qué empieza a hacer la iglesia, hermanos? Bueno, mire lo que dice Hechos 4:33 al 35. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su. Y lo que empezó a hacer la iglesia empezó a hacer sacrificios.
porque había mucha gente que se había convertido y había mucha gente que se le habían acabado sus ahorros y necesitaban comer, hermanos, y necesitaban, ¿verdad?, de enseres y necesitaban de varias cosas. Y lo que la iglesia comenzó a hacer es vender y traer el precio. Y tenemos, después de esos versículos, se lee que Bernabé, ¿se acuerda? Un levita de Chipre tenía un terreno, lo vendió y lo trajo a los apóstoles. El siguiente ejemplo del capítulo 5 nos enseña que había un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, que también querían vender el terreno, pero adivine qué. Ahora, hermanos, querían engañar a Dios, no a los apóstoles no les interesaba. Y querían venderlo, por decir, en 1,000,000 de pesos, y dijeron a los apóstoles, mira, vendimos este terrenito en 500,000 pesos. Y Pedro le dice, ¿por qué quieren engañar al Señor? Y Pedro le dice, ¿qué necesidad tienes de engañar? Era tuya. Podías quedártela, o podías venderla, o no podías dar nada. Pero no puedes venir a tratar de engañar al Señor dando eso. Y eso, hermanos, de nuevo, no, creo que ya hemos hablado, habla mucho del corazón y de lo importante que da. Y entonces, hermanos, el crecimiento de la iglesia, las necesidades de la iglesia son esta necesidad. Junto con la necesidad, hermanos, surgió un problema. Y el primer problema, hermanos, era un problema étnico, judíos hebreos contra judíos helenistas. Este era un problema cultural, histórico, de idiomas, entre otros, porque en nuestras Biblias leemos, ¿verdad?, griegos y judíos, pero no estamos hablando de gentiles. Estamos hablando, de nuevo, judíos nativos con judíos extranjeros, lo que ilustró muy bien el hermano, ¿verdad? Hay mexicanos que nacimos aquí, ¿verdad? Y hay mexicanos que nacieron en otros países, Estados Unidos, Italia, siguen siendo mexicanos, pero ya su lengua materna no es el español, su lengua materna es inglés, italiano, alemán, lo que usted quiera y guste. Y entonces, hermanos, hubo un problema étnico, ¿por qué? Porque empezaron a distribuir y los judíos que venían de fuera empezaron a quejarse porque las viudas que habían ellos no había una buena distribución. Ahora, quiero que vea por qué esto es étnico. Porque imagínense, hay un judío nacional y hay un judío extranjero y empiezan a repartir y no le dan a la viuda extranjera y empiezas, ¿qué? Aquí hay racismo. ¿Verdad? Aquí hay grupitos. Y hermanos, aunque el problema se ve un problema de distribución, había un problema más grande. El segundo problema, hermanos, es que los apóstoles no alcanzaban a distribuir correctamente. Hermanos, ¿se acuerdan? Los apóstoles ya habían sido entrenados, más o menos, ¿sí o no? Habían alimentado 4,000 varones, ya estaban medio entrenados en ese asunto de la distribución, pero no alcanzaban a hacerlo. Y estaban tomando, hermanos, la mayoría del tiempo para administrar el recurso, ya sea la comida o los panes o lo que usted guste. Permítame tantito. Y les quedaba muy poco tiempo para predicar y enseñar la palabra de Dios. Muy poco tiempo para enseñar y predicar la palabra de Dios. Y el tercer problema, de nuevo, era que los apóstoles dejaban lo importante por lo urgente. Hermanos, ¿era importante darle de comer a todas las personas y atender a las viudas? Si usted fuera esa viuda, ¿era importante o no era importante? Pues sí, es importante. ¿Cómo me van a dejar sin comer? ¿Verdad? Yo soy extranjera, no tengo aquí ni chamba, conseguimos rápido. Pero había que predicar la palabra de Dios porque ellos se van a regresar. Y había esta necesidad, hermanos. Y de nuevo, si usted mira el texto, dice aquí en el texto que leímos, hubo una queja y murmuración. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando la iglesia crece. Cuando la iglesia crece, va a haber de nuevo cosas desatendidas. Hermanos, el problema muchas veces de la iglesia y de las iglesias bautistas fundamentales es que el pastor es un embudo, donde todo tiene que pasar a través del pastor. ¿De qué color es la payadeta? Pregúntale al pastor. ¿De qué es esto? Pregúntale al pastor. ¿De qué es esto? Pregúntale al pastor. ¿De qué es esto? Pregúntale al pastor. ¿Cómo acomodan las sillas? Pregúntale al pastor. ¿Ponemos café? Pregúntale al pastor. ¿Ponemos té? Pregúntale al pastor. ¿Compramos donitas? Pregúntale al pastor.
Y pregúntale al pastor, y pregúntale al pastor, y pregúntale al pastor. Hermano, mire, bien sencillo. Hay que ya servir la comida. Hay que orar. Háblenle al pastor. Oren, hermanos. Si ya, a ver, ya hay un grupo, tenemos hambre, pues vamos a orar por la comida. El problema de nuevo de muchas de las iglesias, y el problema de lo que pasó en la iglesia primitiva, es que los apóstoles fueron ese embudo y no podían y no alcanzaban, hermanos, a servir y a distribuir. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución es, dijeron los apóstoles, pedir a la congregación que escoja varones, mire aquí, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ok, hermanos, ¿qué enfatizan estos tres requisitos? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos tres requisitos enfatizan no lo que pueden hacer, sino quiénes son ellos. Enfatizan sus cualidades de carácter. Y los apóstoles te están diciendo, traigan 3 personas, traigan 7 o busquen personas honestas. Busquen personas cristianas, llenos del Espíritu Santo. Busquen personas que puedan aplicar y sepan practicar sabiduría. Y entonces, hermanos, a estos se les iba a delegar el trabajo de la distribución. Hermanos, a estos se les iba a conferir el dinero, a estos se les iba a conferir el pan, a estos se les iba a conferir, ¿verdad?, los bienes de que la iglesia estaba recogiendo. Ahora, ¿qué hizo la congregación? ¿Sabe qué hubiera hecho la Iglesia Bautista Cordero de Dios si le hubiéramos preguntado? Y qué bueno que no le preguntamos. Escójalos usted. Que los escoja el pastor. Pues usted los conoce. Pero eso no fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles le dijeron a la congregación, escójanlos ustedes. Que sean hombres de carácter. Y entonces, hermanos, lo que vemos es que eligieron a 7 varones con estas características. Ahora, lo interesante es que estos 7 nombres son griegos y hay un prosélito entre ellos. Uno que se hizo judío, es gentil pero se convirtió en judío. Entonces, hermanos, los que se quejaron fueron los griegos y dentro de los mismos griegos salió estos varones. Y salieron 7 varones. Y dice la escritura, hermanos, mire por favor, mire aquí lo que dice, voy a traer otra vez el texto. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, me gusta mucho esto. Los apóstoles vieron el servicio a las mesas como un ministerio y se utiliza la misma palabra, pero ellos también están viendo el ministerio de la palabra como un ministerio, como un servicio. ¿Ok? Hermanos, las cosas materiales son un servicio. El predicar y enseñar la palabra es un servicio, ¿verdad? Y las dos cosas tienen su lugar en la iglesia. Hermanos, si no hay quien limpie, si no hay quien ponga café, si no hay quien cheque, que pague los recibos, hermanos, no podríamos tener una reunión aquí. Si no hay quien revise los aires acondicionados y muchas cosas, no podríamos tener una reunión aquí. Y eso es servicio. Lo mismo que estoy haciendo ahorita, un servicio de la palabra. Y luego dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron, los cuales presentaron ante los apóstoles. Es la congregación los que los presentaron y los trajeron, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Hermanos, fue la congregación la que les escogió, fue la congregación la que los trajo a los apóstoles, y entonces, hermanos, presentaron a estos 7 hombres. Ahora, hermanos, el versículo 7 es la respuesta. ¿Qué pasa cuando la iglesia está bien organizada y las responsabilidades cubiertas? Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, Dios sigue ayudándonos en el crecimiento. Ahora, quiero que note, porque subrayé los 2 verbos ahí, y yo estoy convencido de esto en el libro de Hechos. El crecimiento de la palabra, hermanos, está ligado a la multiplicación de discípulos.
¿Sí nota aquí? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Ok, hermanos, yo creo que entre más lugar le demos a la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, luchemos con el significado de la palabra de Dios, los discípulos se van a multiplicar. Pero hay cosas, de nuevo, hay todo un contexto que esto no va a pasar si las personas que están para enseñar no hacen lo que tienen que hacer, porque tienen que hacer otras muchas cosas. Y hermanos, y este es el problema, quiero decirle, de muchas iglesias. Porque el pastor está arreglando, el pastor está aquí, el pastor está aquí, el pastor está haciendo ruta y el pastor está haciendo aquí, los pastores están haciendo tantas cosas. Pero si, hermanos, si la iglesia trata de organizarse y cubrir sus responsabilidades, Dios va a traer crecimiento. Hermanos, tengo un apéndice. De los 7 que mencionaron, miren lo que pasó con Esteban. En los siguientes versículos, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Hermanos, uno de estos diáconos tenía la capacidad de predicar y la capacidad de discutir, la capacidad de enseñar. Tanto, hermanos, que este fue el primer mártir. Este fue el primer mártir. Luego tenemos otro de los diáconos, Felipe. Dice capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, de estos 7 diáconos, 2 de ellos avanzaron y crecieron y sirvieron en la posición de predicadores. Eso también es posible, hermanos, eso también es posible. Sí, hermanos, si Dios quiere que los diáconos se conviertan en predicadores o pastores, no hay ningún problema, pero no tiene que pasar. Los diáconos no tienen que servir y los diáconos no son considerados pastores. El pasaje de Primera de Timoteo, hermanos, el pasaje de Primera de Timoteo de nuevo vuelve a enfatizar el carácter. Comienza esta porción diciendo, Primera de Timoteo 3, dice, de la misma manera, y nuestra pregunta es ¿qué hay atrás? ¿Y sabe qué hay atrás de este versículo en 1 Timoteo 3? Los requisitos de los pastores, los requisitos de los ancianos, que son los pastores. Y aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, así como hay requisitos del pastor, y adivine qué enfatizan los requisitos del pastor. El carácter, hermanos, el carácter. Hoy en día, uno de los grandes errores que comete la iglesia es escoger un pastor. ¿Por qué? Por sus habilidades de hacer. Y los pastores, hermanos, hoy en día, en lugar de ser hombres piadosos, hombres de Dios, hombres que prediquen fielmente la palabra, son hombres del marketing. Son coaches, ¿verdad? De animadores, en lugar de ser predicadores y en lugar de ser ejemplo, son un desastre. Organizan muy bien, hacen cosas bien padres, pero no son hombres que dice la Biblia. Y el énfasis es el carácter. Ok. Dice Pablo, de la misma manera. De la misma manera también los diáconos. ¿Cuál es la meta según este pasaje? El pastor. Mire, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Mire, por favor, el diácono. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Hermanos, se les presenta 3 requisitos negativos. No deben ser de doble lengua o discurso. No hipócritas o chismosos. No deben ser adictos al vino o cualquier otra sustancia o práctica. No deben ser codiciosos de ganancias deshonestas,
No buscar el provecho personal en la administración de los recursos. Hermanos, los diáconos, como vimos en Hechos capítulo 6, fueron encargados de administrar el recurso. Con justa razón le dice, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. 3 requisitos positivos. Debe mantener el misterio de la fe con limpia conciencia. Debe ser estable en su vida cristiana, la doctrina y la práctica. Segundo requisito, debe ser examinado y probado. Hermanos, todos somos responsables en su ministerio. Hermanos, cuando dice que debe ser examinado y probado, ¿quién lo va a examinar y probar? No, el pastor. Correcto. La congregación, porque todos somos responsables de su ministerio. Y tercero, debe ser cuidadoso de su esposa, hijos y negocios. Hermanos, esta es la misma prioridad pastoral, porque todos los que servimos en la iglesia no podemos ser luz de la iglesia y oscuridad de la casa. No podemos ser luz de la iglesia y oscuridad de la casa. No se puede y no puede funcionar así. Entonces, esta es la misma responsabilidad y el mismo énfasis. Ese es el mismo énfasis de la Biblia. ¿Cuál es la promesa? Una posición de honor. Hermanos, ¿se acuerda cuál era la medida de Cristo? ¿Se acuerda que venimos leyendo en el Evangelio de Marcos? Si alguno quiere ser... ¿No? Si alguno quiere ser el primero. Si alguno quiere ser el más grande, sea vuestro servidor. Hermanos, en la medida de Cristo, los diáconos ganan esa posición de honor. No es un rango en un organigrama, es influencia legítima, es seguridad frente a la crítica. ¿Y qué ganan más? Una posición de confianza en la fe. Él es confiable porque la fe es confiable. Si creemos en la fe, podemos servir en la fe. Hermanos, quiero decirle que esta es la respuesta para nuestra iglesia. No somos una iglesia grande, pero ya con el número que somos, hay muchas cosas que yo no alcanzo a hacer, que necesito ayuda. En la votación, hermanos, que hicimos hace unos meses, ¿se acuerda que hicimos unas hojitas? En la votación nosotros les pedimos identificar 2 personas. Personas que nos ayudan con asuntos de servicio, práctica, reparaciones. Y también para futuros predicadores. De nuevo, eso fue voto libre y secreto, ¿verdad? Avalado por... No es cierto. Y en las hojitas, hermanos, aunque hubo muchos nombres, 3 nombres surgieron muy repetidamente. Que es el hermano César, el hermano Guillermo y el hermano Jesús Olivas. Ustedes, en esas hojitas, que puedo enseñarle y traerlas, porque no las he tirado, ustedes reconocieron que en esta iglesia, estos 3 hermanos pueden ayudar. Que son hermanos de buen testimonio, que son hermanos llenos del Espíritu Santo y que son hermanos de sabiduría. No los escogí yo, ¿se acuerda? No los promoví yo, ¿se acuerda? Tampoco hicieron proselitismo ellos, ¿verdad? ¿Ah? Fueron personas que ustedes escogieron. Yo he hablado con ellos para aceptar. Y esto que les acabo de predicar lo discutimos con ellos largamente. ¿Por qué le traigo esto, hermanos? Porque la efectividad mía y la efectividad de los hermanos no reside en lo que hacemos, va a residir en quienes somos. Y queremos, hermanos, juntos servir a la iglesia.
Los hermanos quieren servir a la iglesia y quieren ayudar. Hermanos, todavía estamos identificando, la Biblia no nos da todos los detalles que tienen que hacer los diáconos. No nos dice, hermanos, y necesitamos usar de la sabiduría de Dios. Pero lo que la Biblia sí nos dice es que debemos ser hombres que caminan con Dios y viven para Dios. No importa si no somos los mejores pintores, no importa si no somos los mejores organizadores, que seamos piadosos, que seamos de buen testimonio. Hermanos, estos hermanos son los que usted ha escogido. Yo no soy un apóstol, pero yo los acepto y ellos han aceptado. Le voy a pedir, hermanos, que por favor ore esta semana. Si no hay un pendiente que usted tenga con alguno de ellos, si no hay algo que usted quiera tratar con alguno de ellos, el próximo domingo les vamos a instalar como diáconos. ¿Qué van a hacer exactamente? Estamos averiguando. Hermanos, quiero decirle también, me gustaría mucho haber visto una iglesia que lo modeló, pero yo no tuve ni una iglesia que lo modeló. Y nos toca a nosotros desarrollarlo. Y quiero decirle que queremos aceptar el reto. Ahora sí quiero decirle, aunque ellos van a ser diáconos, no significa que ellos son los únicos que van a servir. Porque este es el peligro, ¿verdad? Se fue esto. Díganle a los hermanos. Aquí hay una cucaracha, hermanos. La instalación de diáconos no es para quitarnos trabajo a todos. Todos debemos seguir sirviendo. Todos debemos seguir ayudando. Pero el tener 3 personas nos va a ayudar mucho en los asuntos, hermanos, que aunque quisiera, yo no alcanzo a hacer. Yo no alcanzo a hacer. Y yo doy muchas gracias a Dios, hermanos, y yo estoy muy contento que la iglesia los pudo reconocer. Y de nuevo, hermanos, ore por ellos. Si usted tiene algún asunto con ellos, hable con ellos. Y si no hubiera ningún problema, el próximo domingo en nuestro aniversario los vamos a instalar como diáconos. De nuevo, nuevamente, ¿qué van a hacer específicamente? Todavía no sé. Y hablamos, ¿verdad? No estoy diciendo mentiras, todavía no sabemos. Sabemos lo que la Biblia dice y qué es lo que sí debemos hacer. Pero en la práctica estamos por organizarnos. ¿Cómo hablar sobre las instalaciones? ¿Cómo hablar sobre las necesidades de los hermanos? Reconocemos que hay muchas hermanas solas y les queremos ayudar. Hay muchos de ustedes que están cargando cosas que les queremos ayudar. Y por eso estamos organizándonos, hermanos. Porque queremos ser una iglesia que funcione la manera que Dios dijo y la manera que Dios planeó. Acompáñenme a orar por ellos y por nosotros, hermanos. Y que Dios nos ayude a seguir creciendo. Hermanos, yo quiero que la iglesia siga creciendo. Pero a mayor personas, hay más necesidades y hay problemas que Dios nos ayude a solucionar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias por la iglesia. Te doy muchas gracias, Padre, porque en este punto la iglesia reconoció que el hermano César, el hermano Guillermo y el hermano Jesús Olivas son personas de buen testimonio, son personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, sí tal vez no perfectos, sí tal vez con detalles como el pastor, pero que queremos servir a esta iglesia y que queremos ayudar en las diversas áreas. Te pedimos, Señor, de todo corazón, que nos ayudes a servir a esta iglesia, que nos ayudes a administrar los recursos de esta iglesia, que nos ayudes a ser personas confiables para que los hermanos puedan depositar su dinero, sus recursos, sus cargas y sus luchas en nosotros. Señor, yo estoy muy cargado porque ha habido necesidades que hermanas y hermanos han cargado solos, que yo no he podido ayudar.
Y yo creo, Señor, que estos 3 hermanos van a ayudarnos grandemente en el ministerio. Para otra ocasión hablaremos de los futuros predicadores. Y hablaremos de otro pastor que ya está en nuestra iglesia, que ha servido en esa función de pastor por muchos años. Pero será otra ocasión, Padre. Danos la gracia y la ayuda en esta. Bendícenos, Padre, por favor, y ayúdanos. Y somos muy honestos, Señor. ¿Qué específicamente van a hacer? Todavía no lo sabemos. Pero confiamos en que tú nos vas a dirigir a organizarnos de la mejor manera, Padre. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.